¿Sabes? A veces la vida te da una advertencia clara y rotunda que parece imposible de ignorar, pero de alguna manera siempre encuentras la forma de hacerla caso omiso. Te dices a ti mismo que tú sabes más, que las cosas saldrán bien, que tienes tiempo, que las reglas que siguen los demás no se aplican a ti. Hoy quiero compartir con ustedes una historia muy personal, no para asustarlos, sino para recordarles con delicadeza pero con firmeza que a veces las decisiones que creemos pequeñas e inofensivas pueden convertirse en algo mucho más grande, algo para lo que quizá no estemos preparados. Esta es una historia sobre escuchar, sobre el orgullo, sobre el envejecimiento y sobre cómo los pequeños actos de terquedad pueden tener consecuencias que lo cambian todo. Cuando cumplí 70 años, creía sinceramente que estaba mejor que la mayoría. Todavía caminaba sin ayuda, seguía cortando el césped, cocinaba para mí y conducía para ir a ver a mis viejos amigos cuando me apetecía. Claro que tenía algunos dolores de espalda que duraban más de lo habitual y sentía las rodillas un poco rígidas por las mañanas, pero, en general, me sentía fuerte. Me sentía capaz. Sentía que las reglas de tomárselo con calma eran para otros. Recuerdo que incluso bromeaba al respecto, riéndome cuando la gente me advertía que bajara el ritmo, descartando los consejos como si fueran para personas que ya se habían rendido. Yo no. Todavía estaba lleno de energía, todavía tenía muchos planes. Ese año, durante mi revisión anual, mi médico me hizo sentar con una expresión seria que no le había visto antes. Revisó mis pruebas, mis análisis de sangre, mis radiografías, hojeando los papeles lentamente, y luego los dejó sobre la mesa con un suspiro. Se inclinó hacia mí y me habló de una manera que por primera vez me hizo sentir que tal vez debía prestar atención. Me dijo con mucho cuidado: «Tienes que dejar esto ahora mismo. No te lo digo para asustarte, te lo digo porque quiero que disfrutes de muchos años más. Si sigues exigiendo a tu cuerpo como lo has estado haciendo, algo va a pasar. Y cuando pase, puede que sea algo irreversible». Lo que él se refería con esto era sencillo: levantar objetos pesados, mover muebles por la casa yo sola, cargar bolsas pesadas de tierra para el jardín, apilar leña, hacer reparaciones en escaleras sin ayuda, cosas que siempre había hecho, cosas que me parecían una prueba de que seguía siendo yo, que seguía siendo capaz, que seguía siendo fuerte. Asentí educadamente durante la cita, le prometí que tendría cuidado e incluso le dije que lo entendía. Y luego salí de su consulta y volví a hacer exactamente lo que siempre había hecho. Me dije a mí misma que solo estaba siendo demasiado precavido, que los médicos tenían que decir cosas así, que él no me conocía como yo me conocía a mí misma. Al fin y al cabo, había sobrevivido a cosas peores. Había llegado hasta aquí. Seguro que podía aguantar unos años más viviendo como quería. Pasaron las semanas, luego los meses, y no pasó nada. Me sentí reivindicada, incluso me sentía orgullosa. Cada vez que subía una caja pesada por las escaleras o arrastraba un mueble por la habitación, me decía: «Ya ves, estás bien, se preocupan demasiado». Pero la verdad es que el cuerpo no lanza fuegos artificiales cuando empieza a fallar. Susurra: «Un pequeño pinchazo aquí, un poco más de dolor allá. Un día en el que tardas más en recuperarte de lo habitual». Ignoré todos los susurros, restándoles importancia como si fueran las molestias normales del envejecimiento. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Era una mañana fresca, de esas que te dan ganas de respirar más profundamente y estirarte un poco más. Decidí que era el día perfecto para limpiar el garaje, algo que llevaba meses posponiendo. Las cajas eran pesadas, algunas estaban apiladas muy altas y llenas de herramientas, libros y recuerdos antiguos. Me agaché,
Cogí una caja que pesaba más de lo que parecía y la levanté como siempre. Un dolor agudo me atravesó la parte baja de la espalda, tan repentino y violento que me dejó sin aliento. Dejé caer la caja, me tambaleé y casi me caigo. Me quedé allí, aturdido, esperando que pasara, que tal vez solo fuera un tirón muscular. Pero en el fondo lo sabía. Sabía que algo había salido terriblemente mal. Las horas siguientes fueron una confusión de negación obstinada. Me dije a mí mismo que se me pasaría caminando. Me senté, intenté descansar y me dije que por la noche estaría mejor. No fue así. De hecho, al anochecer apenas podía mantenerme en pie. El dolor era constante, se irradiaba por las piernas, agudo y profundo. Cada paso era una batalla. Finalmente me rendí y llamé a un vecino para que me ayudara, y me llevaron rápidamente a urgencias. El diagnóstico no fue nada bueno. Tenía una hernia discal grave en la parte baja de la columna, algo que no se curaría con unos días de descanso. Necesitaría meses de terapia, posiblemente cirugía. Y lo peor de todo era que, incluso con tratamiento, no había garantía de que recuperara la fuerza y la movilidad que había dado por sentadas de forma tan imprudente. Me senté en la habitación del hospital, mirando al techo, sintiendo un peso aplastante, más pesado que cualquier caja que hubiera levantado jamás. No era solo la lesión. Era darme cuenta de que me lo había hecho yo mismo, que me habían advertido, que me había negado a escuchar. Antes de continuar, si te parecen útiles historias como esta, si crees en aprender de experiencias reales, te invito a que te suscribas a este canal. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas, compartir más lecciones de vida y construir una comunidad fuerte y solidaria en la que todos nos cuidamos unos a otros. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sigamos con lo que pasó después, porque la historia no termina ahí. Las primeras semanas después de la lesión fueron las más duras. No podía moverme por mi casa como solía hacerlo. Cada pequeña cosa se convertía en una tarea que requería una reflexión y una planificación cuidadosas. Actividades sencillas, como levantarme de la cama o alcanzar un vaso de agua, se convertían en retos que me dejaban agotado y frustrado. Siempre me había enorgullecido de mi independencia, de no tener que pedir ayuda, pero ahora no tenía otra opción. Necesitaba ayuda incluso para realizar las tareas más básicas, y tragarme ese orgullo fue un trago muy amargo. Al principio pensé que me recuperaría rápidamente. Me dije a mí mismo que con un poco de descanso y paciencia volvería a la normalidad en poco tiempo. Pero la recuperación, especialmente después de los 70, no siempre sigue el calendario que uno desea. Es más lenta. Es más difícil. Había días en los que el dolor apenas remitía, días en los que me sentía prisionera dentro de mi propio cuerpo. Tenía que ir a fisioterapia 2 veces por semana, luchando por realizar ejercicios que antes me resultaban sencillos. Tenía que escuchar atentamente cada instrucción, volver a aprender a moverme, a proteger mi columna vertebral, a reconstruir los músculos que se habían debilitado. Cada sesión era un recordatorio de lo que había perdido, pero también, de una manera extraña, un recordatorio de lo que aún tenía. Cada pequeño avance era como una victoria. Estar un poco más erguida, caminar un poco más sin tener que parar, volver a ponerme los calcetines yo sola. No eran cosas que se suelen celebrar, pero después de lo que había pasado me parecían monumentales. Sin embargo, incluso mientras trabajaba duro para recuperarme, un pensamiento persistente rondaba mi mente. No tenía por qué ser así. Si tan solo hubiera escuchado. Si tan solo hubiera dejado a un lado mi orgullo antes de que fuera demasiado tarde. A medida que pasaban los meses, la realidad de mi situación se hacía más clara. Recuperaría una buena parte de mi movilidad,
Sí, pero no toda. Ahora había límites, líneas rojas que no podía cruzar. Se acabó levantar peso. Se acabó reorganizar los muebles por capricho. Se acabó correr riesgos que pudieran poner en peligro mi espalda. Tenía que sopesar cuidadosamente cada actividad. Cada movimiento debía ser deliberado y cauteloso. Había entrado en una nueva fase de mi vida, en la que la terquedad ya no era una medalla de honor, sino un enemigo peligroso. Mirando atrás, me di cuenta de que mi médico no había intentado asustarme. Había intentado protegerme. Él veía algo que yo me negaba a ver, que el cuerpo, después de cierta edad, necesita un tipo diferente de respeto, no miedo ni debilidad, sino respeto. Se puede seguir siendo fuerte, independiente y vivir plenamente, pero hay que ser inteligente al respecto. Hay que reconocer que lo que funcionaba a los 50 años puede que no funcione igual a los 70. Y eso no es un fracaso, es simplemente la vida. Una de las partes más difíciles de la recuperación fue la batalla mental. Es fácil sentirse impotente cuando tu cuerpo no coopera. Es fácil caer en la ira, en la tristeza, en el arrepentimiento. Algunos días lo hice. Me sentaba junto a la ventana, viendo cómo el mundo seguía adelante sin mí, y sentía una profunda tristeza apoderarse de mí. Pero con el tiempo algo cambió. Empecé a ver que esta experiencia, por dolorosa y humillante que fuera, también era una oportunidad para cambiar, una oportunidad para enfocar la vida de otra manera. Una oportunidad para ser más amable conmigo misma, más paciente, más comprensiva. Empecé a crear nuevos hábitos poco a poco. Aprendí a pedir ayuda cuando la necesitaba. Aprendí a utilizar herramientas y dispositivos que me facilitaban las tareas cotidianas. Encontré nuevas formas de mantenerme activa sin poner en riesgo mi salud, como la natación y el yoga suave. Presté más atención a lo que me decía mi cuerpo, respetando sus límites en lugar de luchar contra ellos. Y al hacerlo, descubrí un nuevo tipo de fuerza, una que no tenía nada que ver con levantar cajas pesadas o esforzarme más allá de lo razonable. Esta fuerza era más silenciosa, pero más profunda. Era la fuerza para adaptarme, para seguir avanzando incluso cuando el camino cambiaba, para aceptar un ritmo más lento, no como un castigo, sino como un regalo, para ver la belleza en las pequeñas victorias, en los momentos de tranquilidad, en la simple alegría de poder moverme, respirar, vivir. Había pasado gran parte de mi vida midiendo mi valía por lo que podía hacer, por lo que podía lograr. Pero ahora veía que había un gran valor en el simple hecho de ser, de estar presente, de estar agradecida. Hay algo más que quiero decirte, algo que ojalá alguien me hubiera dicho cuando me encontraba en esa encrucijada. Ignorar las señales de tu cuerpo no es un acto de valentía, no es una prueba de tu fortaleza o tu espíritu, es una apuesta, y el precio de perder esa apuesta es alto. A veces, insoportablemente alto. Es mucho mejor escuchar pronto, hacer pequeños ajustes mientras aún puedes, que esperar a que llegue la llamada de atención, que puede llegar demasiado tarde, porque esta es la verdad. Envejecer no es rendirse, es evolucionar, es aprender nuevas formas de prosperar, nuevas formas de encontrar la alegría, nuevas formas de mantenerse conectado con la vida que amas. Cambiar tus hábitos no es una derrota, es sabiduría, es valentía. Es amor, amor por ti mismo y por las personas que quieren que estés con ellas el mayor tiempo posible. Si estás escuchando los susurros de tu cuerpo, por favor, escúchalos. Si tu médico te da un consejo que te parece incómodo, molesto o incluso un poco aterrador, respira hondo y escúchalo de todos modos. No por miedo, sino por respeto. Respeto por el increíble viaje en el que te ha embarcado tu cuerpo,
y por los muchos años buenos que aún te quedan por delante si te cuidas como te mereces. La historia no termina aquí. En la siguiente parte quiero compartir cómo mi vida cambió para mejor después de esta dura lección y cómo tú también puedes hacer cambios que protejan tu futuro sin renunciar a las cosas que amas. La recuperación me enseñó muchas cosas, pero quizás la lección más importante fue esta. La vida después de los 70 todavía puede ser vibrante, satisfactoria y llena de nuevos comienzos, pero solo si estás dispuesto a afrontarla con los ojos y el corazón abiertos. Me llevó meses aceptar plenamente esta nueva forma de vida, pero una vez que lo hice, todo empezó a cambiar, y no de la forma que temía. No me perdí al reducir el ritmo. Encontré una versión mejor y más sabia de mí misma, una que entendía que la verdadera fuerza no es solo física, sino también emocional, mental e incluso espiritual. Empecé a hacer pequeños ajustes en mi vida diaria, cambios que respetaban la realidad de mi cuerpo y me permitían seguir viviendo plenamente. Reemplacé el pesado trabajo en el jardín por la jardinería en macetas, cultivando hierbas y flores en macetas fáciles de alcanzar que aportaban color y vida a mis días sin forzar la espalda. Cambié las tareas solitarias y agotadoras por proyectos compartidos con vecinos y amigos, encontrando alegría no solo en la tarea en sí, sino en las risas y la compañía que la acompañaban. Descubrí la sencilla y profunda satisfacción de pedir ayuda cuando la necesitaba y ofrecerla a cambio cuando podía. El ejercicio volvió a formar parte de mi vida, pero esta vez era diferente. En lugar de esforzarme hasta el agotamiento, adopté actividades suaves pero intensas, como nadar lentamente en una piscina climatizada o caminar por senderos cuidadosamente trazados en un parque cercano. Practiqué yoga diseñado específicamente para personas mayores, centrándome en el equilibrio, la flexibilidad y la respiración. Cada movimiento, cada estiramiento, era un recordatorio de que mi cuerpo aún era capaz de cosas increíbles cuando se le trataba con paciencia y respeto. Ya no medía el éxito por el peso que podía levantar o la rapidez con la que podía moverme. El éxito era sentirme bien al final del día, despertarme sin dolor, sonreír ante el simple hecho de moverme. Y lo más importante, cambié la forma en que veía mi propio valor. Durante demasiado tiempo había creído que mi valor provenía de hacer, lograr y demostrar. Pero el envejecimiento me enseñó que hay un gran valor en ser, en amar, en conectar. Hay sabiduría en detenerse a ver el amanecer, en tomarse el tiempo para escuchar realmente a un amigo, en saborear una buena comida, en reír sin prisas por pasar a la siguiente cosa. Aprendí que ralentizar no significa rendirse, significa hacer espacio para las cosas que más importan. Las relaciones también se profundizaron durante este tiempo. Cuando era más joven y estaba más ocupada, a menudo dejaba pasar oportunidades para conectar de verdad, para sentarme tranquilamente con alguien, para escuchar sin distracciones. Ahora, con más paciencia y más presencia, descubrí que las conversaciones se enriquecían, las amistades se fortalecían e incluso las interacciones casuales tenían más significado. Hay algo hermoso en poder prestar toda tu atención a alguien, en compartir un momento sin sentirte arrastrado por la interminable vorágine de hacer y lograr. A través de todo ello, me di cuenta de que ignorar el consejo de mi médico me había costado muy caro, pero también me había abierto las puertas a un tipo de vida que quizá nunca habría descubierto de otra manera. A veces, la vida nos enseña con pequeños empujones y otras con duras caídas. Lo que más importa no es cuántas veces caemos, sino cómo decidimos levantarnos después, con humildad, con elegancia, con voluntad de aprender y crecer,
sin importar nuestra edad. Así que hoy, si te encuentras en la misma situación en la que yo me encontraba, orgulloso, obstinado, seguro de que sabes más que nadie, te insto con delicadeza pero con firmeza a que te detengas y escuches. Escucha a tu cuerpo. Escucha a las personas que se preocupan por ti. Escucha las pequeñas voces que te susurran precaución, no porque quieran limitarte, sino porque quieren verte prosperar. Tienes toda la vida por delante, tantos días maravillosos por vivir. Protege ese regalo, aprecia ese regalo. No tienes que demostrar nada a nadie. Tu fuerza no se mide por el peso que puedes llevar, sino por la sabiduría que demuestras al elegir qué llevar y qué dejar. Tu independencia no se pierde por aceptar ayuda. De hecho, la verdadera independencia a veces significa saber cuándo pedir ayuda, cuándo compartir la carga, cuándo confiar en que pedir apoyo no es un signo de debilidad, sino de sabiduría y valentía. Si has estado ignorando las señales, si has estado exigiendo a tu cuerpo más de lo que puedes soportar, espero que esta historia te dé un momento para reflexionar. Espero que te anime a hacer cambios ahora, mientras aún tienes la oportunidad, en lugar de esperar a que te quiten esa oportunidad. No hay vergüenza en cambiar de rumbo. Es un gran honor elegir un camino que te permita seguir caminando durante muchos años. Te mereces un futuro lleno de salud, risas y tranquilidad. Te mereces mañanas sin dolor, días llenos de energía y noches de descanso tranquilo. Y tienes el poder de moldear ese futuro, empezando por las decisiones que tomes hoy. Empieza poco a poco si lo necesitas. Escucha con más atención, descansa un poco más, acepta un poco de ayuda. Celebra cada paso que des hacia una vida que honre y apoye a la increíble persona que eres. Antes de terminar, quiero dedicar un momento a darte las gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de escuchar, de reflexionar, de cuidarte. Si esta historia te ha parecido significativa, si ha despertado algo en ti, te invito una vez más a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Nos ayuda a seguir haciendo crecer esta comunidad, a compartir más historias, más consejos y más ánimos para personas como tú. No dudes en echar un vistazo a nuestros otros vídeos, donde encontrarás muchos más debates sobre cómo vivir bien, envejecer con elegancia y aprovechar todas las maravillosas posibilidades que la vida aún tiene para ofrecer. Y si te apetece, déjanos un comentario. Comparte tus pensamientos, tus experiencias, tus esperanzas para el futuro. Nos encantaría saber de ti. Al fin y al cabo, esta comunidad no se trata solo de compartir consejos, se trata de compartir la vida. Muchas gracias por vernos. Cuídate mucho. Sé amable contigo mismo. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para vivir con sabiduría, plenitud y alegría. Hasta la próxima.